2 semanas o 3 semanas puedan tener ya a mano la carpeta para la entrega de las cosas, ¿no? Que son los que están ahí justos en tiempo. Vuelvo a decirles, recuerden que pueden contar conmigo para cualquier etapa de organizarse para ese video, para esa presentación, ¿sí? Lo único que tengan en cuenta que tengo otros trabajos, entonces por ahí no voy a responder con la velocidad que ustedes quieren, por lo tanto, háganme las preguntas con tiempo, nada más. No un día antes de presentar. ¿Consultamos al campus o al...? Bueno, pueden usar el WhatsApp, ¿sí? Pero recuerden que yo en el WhatsApp no los tengo identificados. Y si usan el campus, usen el foro para que a mí me llegue el correo. Recuerden lo que siempre les digo, cuando a mí me llega un correo, yo el correo a veces puedo responderlo en el momento, lo miro y ya respondo, ¿sí? Hay otras veces que yo estoy en mi trabajo, yo trabajo en una empresa, en una fábrica, entonces a veces me llega justo en ese momento y estoy en alguna recorrida haciendo algo, lo miré, no alcanzo a responderlo porque tengo que razonarlo, porque me lleva un tiempo a escribir y estoy en otra cosa, no lo respondo. Generalmente lo respondo más tarde. Si ustedes ven que yo me estoy olvidando, Natalia, te mando un correo, mira, por favor. ¿Sí? Hasta que yo no le ponga el ok, ya lo miré o algo, ustedes moléstenme que a mí no hay problema, yo le estoy diciendo eso porque tengo miedo de olvidarme. ¿Ah? Pero en el WhatsApp identifíquese con nombre y apellido y curso, ¿sí? Porque si no, no voy a saber de qué estoy hablando. Recuerden que también tengo otros cursos de química general y de química analítica y después no sé de dónde es el alumno y qué tengo que responderle. Bueno. Chicos, arrancamos entonces. Sistemas materiales. ¿Bien? Esto es lo que nos quedó de la unidad 1, la parte que está en rojo, la parte de fenómenos químicos. Si bien algo vimos, no vimos completamente y eso nos quedó pendiente. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había cambios físicos y cambios químicos? Y cuando hay un cambio químico, el cambio químico estaba relacionado con un cambio en las propiedades químicas y en la composición química, estructura química de esa sustancia a la cual le produje ese cambio. Esos cambios químicos son denominados generalmente reacciones químicas. Una reacción química yo la puedo representar en un pizarrón, en un PowerPoint, en una hoja de papel, ¿sí? Mediante lo que nosotros conocemos como ecuación química. Algo parecido a la matemática, pero es una ecuación química donde lo que yo voy a representar son fórmulas moleculares, mediante fórmulas moleculares, las distintas sustancias que están siendo involucradas en esa reacción química. En toda reacción química voy a tener reactivos y voy a tener productos. En una ecuación química yo voy a escribir los reactivos a la izquierda, ¿sí? Separados, si hubiese más de uno, puedo tener uno solo, ¿sí? Pero puedo también tener más de uno. Si tengo más de uno, los voy a separar entre ellos con signos de adición, con los signos más. Y bueno, acá te hace el ejemplo de que los compuestos sean A y B, sencillamente. Cuando tengo reactivos en una ecuación, en una reacción química, sé que esos, una vez que reaccionen, me van a formar productos. ¿Bien? Bueno, esos productos en una ecuación química lo voy a escribir también en forma de fórmulas moleculares. ¿Se acuerdan lo que eran las fórmulas moleculares? Ahora revisamos un poquito. Fórmulas moleculares. También, si hubiese más de un producto, los voy a separar mediante signos de adición. Ahora, entre los productos y los reactivos, los reactivos y los productos, puede haber una sola flecha que vaya desde reactivos a productos, que es la mayoría de las reacciones, como ustedes la van a ver, reacciones donde si yo pongo cantidades estequiométricas, ya van a ver estequiometría y van a entender, cantidades estequiométricas de reactivos, voy a obtener una cierta cantidad de productos. Bueno, en eso, cuando desaparece reactivos para dar totalmente productos, yo voy a tener una sola flecha. Algunas reacciones químicas se llaman reacciones químicas de doble dirección, de equilibrio, ¿sí? Donde, por más que las cantidades sean estequiométricas de los reactivos, no todos los reactivos se consumen.
Por lo tanto, cuando yo tenga productos, no voy a tener el total de producto que pueda tener. Voy a tener una cierta cantidad de productos y reactivos que no van a reaccionar más, que van a quedar hasta ahí. Todo conjuntamente. ¿Cómo se simboliza ese tipo de reacción química? Reversible se llama ese tipo de reacción química. La identifico con una doble flecha. Una flecha que va y otra que vuelve. ¿Bien? Cuando se escriben las ecuaciones químicas, se escriben entonces como tenemos acá. Reactivos y productos. ¿Bien? Con la simple flecha como la que habíamos hablado y la doble flecha. Ahora, estas letras pequeñas en minúscula A, B, P, Q no siempre aparecen. ¿Por qué? Yo necesito una cierta cantidad de moles de A y de moles de B para que reaccionen y me den una cierta cantidad de moles de P y moles de Q. Cuando los moles de cada uno de estos que se preparan, o al menos de uno de ellos que reaccionan, necesitan solo un mol, hay un número 1 en lugar de letra, ¿sí? Que no se coloca. Sin embargo, estas letras pequeñas que tienen acá, las ponemos de manera genérica para identificar la cantidad de moles de esas sustancias que reaccionan y la cantidad de moles de sustancias que se obtienen de la reacción. ¿Estamos? Siempre se habla de moles. Van a ver cuando estemos hablando más adelante de las ecuaciones químicas o las distintas reacciones. ¿Qué más me falta acá? Bueno, creo que dije todo. En la clase pasada uno de los compañeros me preguntó un ejemplo, porque dije que siempre van a usar reacciones sencillas de una sola flecha, ¿sí? Y me preguntó cuál sería un ejemplo de una reacción reversible. Entonces, ahí en el momento yo busqué, porque yo les hablaba de disociación y es difícil entender la disociación muchas veces, porque todavía ustedes no tienen mucha idea de química, es natural, están haciendo primer año, no puedo pretender tampoco otras cosas, el primer año de química, sí, sé que es segundo año generalmente de la carrera, pero de química no es su fuerte, tampoco tiene por qué serlo con la carrera que ustedes están eligiendo, ¿sí? Bueno, un ejemplo muy común es nitrógeno más hidrógeno que me da amoníaco. Si yo miro acá, voy a encontrarme que no puedo tener un mol de nitrógeno y un mol de hidrógeno para obtener un mol de amoníaco. Ya van a entender por qué. Por lo tanto, yo voy a tener 2, ¿sí? Un número 3 acá y nada más, ¿sí? Ahí me quedaría la ecuación. ¿Sí? Este sería un ejemplo, una ecuación química reversible. ¿Estamos? Y una ecuación química no reversible podríamos poner magnesio, que reacciona con ácido clorhídrico para darnos cloruro de magnesio. Soy un poquito lenta con esto. Al otro grupo no le di ejemplo, pero antes que ustedes me pidan, más vale, ya les hago ahora un ejemplo. Y ya queda, ¿sí? Y esto es lo que les decía, cuando hay solo un mol necesario de cualquiera de ellos, fíjense que yo no pongo coeficientes. Y si no, tengo que poner estos numeritos adelante que me indican la cantidad de moles a los que se denominan coeficientes y los vamos a ver, creo que no la clase que viene, sino la otra, si no está mal mi memoria de cronograma, ¿sí? Bueno. Profe, entonces reversible es cuando no se obtiene el total de resultantes No se posibles. obtiene el total, exactamente. Me quedan reactivos sin reaccionar, ambos o todos los reactivos que haya colocado, me queda una cierta cantidad, por más que haya cantidades estequiométricas. Es una reacción que llega a un punto y dice hasta acá, no trabajo más, ¿sí?
Por más que yo le vaya cambiando algunas particularidades de presión, de temperatura, voy a proporcionar que se mueva de un lado o del otro según lo que desee, pero a veces se hacen económicamente inviables. La autoionización del agua, el agua pura, el agua destilada que conocemos, no toda el agua está en forma molecular. Partecita de esa agua está como ion. Bueno, los tipos de reacciones químicas, acá hay solamente 4, ¿sí? Hay mucho más que esto. Y una de ellas, por ahí elegí algunos ejemplos, nomás ustedes en los libros van a encontrar muchos más, de distintos tipos de reacciones químicas, por lo tanto escritas en formas de ecuaciones, donde mediante una combinación de dos elementos se puede obtener un compuesto más complejo, ¿sí? De elementos a compuestos. Puedo obtener, se llama de formación, de síntesis o de combinación, cuando yo parto de dos o más compuestos sencillos para poder formar otro un poco más complejo, ¿sí? Un binario, voy a un ternario, ya van a entender lo de binario y ternario. Descomposición es justamente al revés, es la reacción al revés. Por ejemplo, del agua, ¿sí? Esto es lo que se puede descomponer, no ionizar, descomponer en moléculas de elementos, ¿sí? Más sencillas del agua, que es H2O, en hidrógeno y oxígeno. Ambos Sería gases. peróxido de hidrógeno, ¿no? No. Esto no es peróxido, esto es agua. Hidrógeno y oxígeno. Una reacción de descomposición. La reacción de descomposición yo parto de una molécula compleja a una más sencilla. Esta es la complejidad que tiene dos elementos en su misma fórmula para obtener elementos separados, ambos gaseosos, y se puede identificar con una G entre paréntesis al lado del 2 como subíndice, o bien con la flecha hacia arriba. El carbonato de calcio, en ciertas condiciones, se puede descomponer en dos óxidos, son moléculas más sencillas, donde el dióxido de carbono, en condiciones ambientales comunes, es un gas. ¿Bien? La de sustitución es cuando cambio un elemento por otro, pues se sustituye. Simple, porque hay un solo cambio, ¿sí? Por ejemplo, acá el zinc con el ácido sulfúrico me saca el hidrógeno de este compuesto, ¿sí? Y ese lugar es ocupado por el zinc. Y hay desprendimiento, que también puede ser una ecuación de desprendimiento, cualquiera de los dos nombres le puede caber, ¿sí? Porque también hay un desprendimiento gaseoso del gas hidrógeno. De doble sustitución, cuando en los dos reactivos estoy cambiando, sustituyendo una cosa por otra. Acá me comí el más y hoy me olvidé de colocarlo. No lo voy a colocar antes de subírselos a ustedes. Bien. Y el hidrógeno que está en el ácido nítrico, ahora ese lugar lo ocupa el sodio y forma el nitrato de sodio. Y este hidrógeno se va a combinar con el oxidrilo, desplaza al sodio y forma el agua. Doble sustitución. Esto también se llama reacción de neutralización. Fíjense que una misma ecuación química, la misma reacción química, puede tener distintos nombres a la vez. De doble sustitución o de neutralización. Neutralización porque parto de un ácido y una base que se neutraliza completamente para darme una sal neutra. O bien puedo partir de dos sales donde se sustituyen los metales de cada uno de ellos y se forman dos sales diferentes. Esta reacción de abajo también se llama de precipitación. ¿Por qué? Porque se forma cloruro de plata, y el cloruro de plata en una solución acuosa es insoluble, es decir, queda en forma de un sólido blanco que si lo dejo en reposo un tiempo va a terminar precipitando. ¿Bien? Profe, ¿las flechas Sí. qué significan? Las flechas, Sí. que esto es reactivo,
Y esto es producto. Ah, esta flecha hacia abajo. Por las dos flechas decía, hacia arriba y hacia abajo. Y hoy dije, esto es la formación de gases, ¿sí? Que se desprende el gas. Y esto es la formación de un sólido, pues se llama precipitación, de un sólido insoluble que precipitará. Y de esta manera yo estoy diciendo que es un sólido insoluble. Por eso también otros nombres que puedan tener. Profe, hicieron También. unas par de preguntas en el chat. Sí, ¿La puede leer o quiere que le diga? Decime por favor porque leí, justo me estaban preguntando lo otro y ya me olvidé que era. Uno hizo, la primera pregunta es, ¿hay algún tipo de patrón para hacer eso? Lo que es de separar y todo eso. Lo que estaba explicando recién. No, estas son reacciones químicas. Recuerden que las reacciones químicas suceden, ¿sí? O sea, obviamente que si ustedes tienen mayor conocimiento de química pueden saber las fuerzas en juego y por lo cual una cosa puede suceder u otra. Ustedes no lo van a ver en esa intensidad, por lo tanto nosotros les vamos a decir que se forma. Y ustedes van a escribir la fórmula, ¿sí? Con Después el respecto otro a eso. chico pregunta, ¿nosotros tendremos que armar esas reacciones o nos darán alguna hecha y tenemos que ver de cuál tipo de reacción se trata? Puede ser algo así, una buena idea. Mira qué bueno para tomar un coloquio. Muy bien, O un lo tomo. minuto. La segunda parte, te doy la ecuación y vos me decís de qué es. ¿Sí? Pero no, nosotros no vamos a pretender que ustedes sepan este tipo de cosas, ¿sí? Esto es mucho más elaborado. Está, profe. Chicos. Bien. Dijimos, ¿se acuerdan cuando vimos el video este que a mí me gustó un montón? No sé si a ustedes les alcanzó a gustar un poquito, pero que lo había encontrado en Mareva y me pareció tan gráfico ver en tantos lugares donde se puede encontrar química, que por ahí ustedes lo ven lejos y sin embargo seguramente se van a encontrar con algo que les va a servir la química, casi podría decir en cualquier lugar en el que se desempeñen. Entonces, justamente es tan grande y es tan difícil poder estudiar algo tan amplio que se divide en algunas ramas como las que vamos a ver acá. La química inorgánica se centra en aquellos compuestos de origen inorgánico, obvio, y ustedes me van a decir, ¿y eso? Bueno, es decir, aquellos compuestos donde no hay casi existencia de carbono. ¿Por qué digo casi? Porque sí va a estudiar el carbonato, los carbonatos, los óxidos del carbono, pero no mucho más del carbono. ¿Sí? Va a estudiar cómo es la molécula del carbono, sí, pero hasta ahí. Sin embargo, tenemos la otra rama, que es la química orgánica. Es una rama de química muy avanzada, donde se han hecho muchos estudios, se usa muchísimo y toda esa química, todo lo que nosotros vamos a llamar orgánica, está en relación con el átomo de carbono. El átomo de carbono siempre va a ser la estrella de todos los compuestos que van a ser estudiados mediante la química orgánica. La química analítica simplemente lo que va a hacer es estudiar muestras en las cuales va a desarrollar mediante un campo de análisis de esa muestra, poder saber de qué hay dentro de esa muestra, y qué elementos, qué compuestos están dentro de esa mezcla, esa muestra, y las cantidades de ellos, no solamente cuáles, sino cuantitativamente. La química biológica, más relacionada a todo lo que tiene que ver con la vida, muy relacionadas con la química orgánica, ¿sí? Pero todo lo que está relacionado con la vida. Y la química ambiental es la que sí o sí, de alguna manera, a todos nos involucra, que está relacionado con el medio ambiente, que está relacionado con el estudio de todo aquello que daña el medio ambiente, pero también con todas las herramientas que se puedan usar para salvar nuestro medio ambiente, para sanarlo o para evitar que se enferme. ¿Bien? Con eso hubiésemos terminado lo que es la unidad 1. Podemos arrancar con la unidad 2. La unidad 2 es muy amplio lo que tenemos que dar. Yo voy a arrancar con una parte y los profes de práctica van a seguir la clase que viene. Bien.
vamos a ver qué sigue, pues me fui a mirar. Y tenemos. Entonces, tenemos que hablar, bueno, acá de la parte de, vamos a trabajar sobre la parte de química inorgánica, eso no aclaré, necesitamos bien reconocer metales y no metales, que algo ya vimos, algo sobre compuestos y funciones químicas, sus nomenclaturas, vamos a arrancar sobre eso, y vimos algo ya de fórmulas, así que vamos a seguir trabajando con la parte de fórmulas, ¿eh? Vamos a empezar con eso hoy. Las funciones químicas. Lo que hacemos en química es juntar, unir para estudio aquellos compuestos que tienen una estructura química bastante parecida, ¿sí? Y sus propiedades químicas son semejantes. De esa manera, yo simplemente puedo decir todos los óxidos tienen tal comportamiento, ¿sí? Y directamente hacer un trabajo segmentado, que es mucho más sencillo que si no tener que trabajar en cada compuesto, porque encima a veces hasta aparecen nuevos compuestos, con lo cual se complica más la situación y mucho más para hablar cuando más o menos tienen sus similitudes. Esta es la clasificación más importante, por eso tiene un tamaño importante. Como recién vimos, también podemos clasificar según otros criterios, según sean compuestos inorgánicos o compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos donde siempre hay carbono presente, donde todo gira alrededor de ese carbono, y los inorgánicos donde están cualquier otro elemento, y el carbono es un elemento más si es que está presente, ¿sí? También podemos clasificarnos según la cantidad de elementos presentes en la muestra. En binarios, si tiene solo dos elementos, como el agua, H2O, ¿sí? Tiene hidrógeno y tiene oxígeno, dos elementos binarios. Ternarios, como podemos hablar del hipoclorito de sodio, tiene 3 elementos en su fórmula, hidrógeno, cloro y sodio, ¿sí? Bueno, y cuaternarios, tiene 4, que son los más comunes. Como ven acá, los compuestos orgánicos les da un listado de algunos ejemplos, son muchos más los compuestos orgánicos, y también se separan en funciones químicas como alcanos, alquenos, los hidrocarburos aromáticos, los alcoholes. Bueno, ahí tienen todos y vean que siempre hay algo que aparece y forma parte de la cadena principal, que es el carbono. Generalmente están acompañados de hidrógenos. Son los más comunes, carbono e hidrógeno. Los compuestos inorgánicos los podemos separar en compuestos binarios, ternarios, que como dije recién, son separaciones muy genéricas, no están relacionadas a su comportamiento químico, sino a la cantidad de elementos presentes. Fíjense que, por ejemplo, dentro de compuestos binarios, tengo sales aleoideas, tengo hidruros, tengo óxidos. Esta separación de óxidos, hidruros y sales es una función química en realidad. Es decir, cada óxido, entre ellos los óxidos básicos, tienen su morfología similar, su forma en que la estructura se arma y su comportamiento químico, pero no tienen comportamiento similar con respecto a los hidruros. Sin embargo, están dentro de compuestos binarios. Lo mismo pasa con ternarios y cuaternarios. Para que ustedes noten la diferencia de hablar de función química y de hablar de cantidad de elementos presentes. Bueno, esto, como les decía, era importante. Tabla periódica la tienen a mano para trabajar, entonces vamos amigándonos con la tabla periódica. La tabla periódica, recuerden que esto fue lo que vimos, ya está filmada, la saqué justamente de la unidad número 1. Tenemos una escalera, a la derecha de la escalera se encuentran los no metales y a la izquierda los metales. Recuerden que el hidrógeno es un no metal. Por ahora no me va a cambiar mucho la situación saber si es metal o no metal el hidrógeno, pero más adelante sí. Las funciones químicas inorgánicas, en estas nos vamos a centrar. No vamos a ver química orgánica, gracias a Dios, porque necesitaríamos un año completo para dar química orgánica. Igual química inorgánica tampoco damos completo, pero es mucho más fácil dar uno solo que no tener que dar ambos. La química inorgánica se puede separar en funciones químicas un poco más sencillas, que las que ustedes van a ver son las sencillas, separando en metal y no metal. Si el metal se encuentra unido a un hidrógeno, va a formar un compuesto binario llamado hidruro metálico, ¿sí?
Mientras que si el que está unido al hidrógeno es un no metal, su hidruro también, una molécula binaria, también va a ser llamado hidruro no metálico. De estos hidruros no metálicos vamos a prestar atención a aquellos que tienen un comportamiento más bien ácido al combinarse con agua, que van a formar hidrácidos. Y los compuestos de hidruros metálicos, al combinarse con agua, me van a dar hidróxidos y también una liberación de hidrógeno. ¿Bien? Pero los hidruros metálicos los vamos a ver un poquito nomás, no vamos a entrar en muchos detalles con esos. Y los hidruros metálicos, como les dije, vamos a prestar atención a aquellos que se transforman en hidrácidos. No todos los hidruros metálicos, hidruros no metálicos se transforman en hidróxido. El amoníaco, el NH3 hoy que vimos, ¿se acuerdan? Es un hidruro no metálico, pero no se convierte en hidrácido con agua. ¿Bien? O sea que a ese casi no lo vamos a ver, lo comentamos para que ustedes sepan que es un hidruro no metálico, pero no nos vamos a centrar en ese porque no va a ser sobre lo que queremos trabajar con ustedes para química, para sistema. Por eso, si alguien quiere cambiarse a química, ingeniería química o de electromecánica, la química que ven acá es insuficiente. ¿Vieron que se acuerdan que eran las cosas que les habíamos comentado? Bien, cuando el metal se combina con oxígeno, va a formar un óxido básico, y el no metal también puede combinarse con oxígeno, y si bien va a formar un óxido, ese óxido se denomina óxido ácido. Bien, estructuralmente son muy parecidos, hoy vamos a ver óxidos conmigo y van a ver que estructuralmente son muy parecidos, sin embargo, su comportamiento químico es diferente. Por eso los separamos en óxidos básicos y ácidos. Los óxidos básicos, cuando se combinan con agua, me van a formar una molécula ternaria llamada hidróxido, o sea, función química hidróxidos, ternaria, hidrógeno, oxígeno y el metal dentro de la misma fórmula, mientras que los óxidos ácidos, cuando se combinen con agua, también me van a formar una molécula ternaria, pero esa molécula ternaria va a ser denominada función química oxácido, porque tiene un comportamiento muy diferente el hidróxido, ¿sí? Tanto es así que el hidróxido es una base y el oxácido es un ácido. Cuando el hidróxido se combina con algún ácido, como por ejemplo el hidrácido, me va a dar lo que se denomina acá sal no oxigenada, pero que aclaro, por favor, que si ustedes nos responden a nosotros sal no oxigenada, van a incurrir en un error. Nosotros queremos que ustedes en la denominación de la función química nos digan sal aloidea, ¿sí? Que es una de las nomenclaturas que los profes lo van a volver a decir, o sal de hidrácido. Esos son los nombres de esa función química. La no oxigenada es simplemente para que acá observemos la diferencia entre esta y esta. Cuando el hidróxido se combine con un oxácido, me va a dar una oxisal, ¿sí? Que tiene este formato. También es ternaria, esta es binaria y esta es ternaria. Y esta sí es una sal oxigenada, ¿sí? Porque viene con, ya van a ver por qué, viene del oxácido. Las sales pueden ser de 4 tipos: neutras, ácidas, básicas o mixtas. Ustedes van a ver solamente neutras. ¿Bien? Profe, Sí. usted dijo que sal aloidea, tendríamos que decir en vez de sal no oxigenada. Sí, sí, sí. Pero tenemos que decir sal aloidea más H2O. No, sal aloide. Porque hay, acá le están mostrando lo que se forma, digamos, pero lo que nos va a interesar como función química es la sal aloide, seguramente. O sea, Nosotros el te vamos a pedir conjunto que de vos esos dos. formules. Claro, El vos vas a conjunto decir de esos sal dos es sal aloide o vas a aloidea. decir sal de hidrácido. Te escucho, disculpa. No, yo era solamente para sal aloidea sería la sal no oxigenada más el H2O. No, el H2O no, olvídate, no. Esto es simplemente comentario de que se forma. Pero lo que vos vas a ver como función química es la sal. Ah, ¿Sí? está. Gracias. Eso está claro. Esto es porque sí o sí de la combinación me va a generar agua, pero no es lo que me interesa porque el tema importante es funciones químicas. Yo copié y pegué este cuadro, tiene obviamente algunas cosas, muchas cosas interesantes en este cuadrito, pero también había cosas que por ahí no es como yo lo doy, ¿sí? Bueno, ahí otra vez me olvidé, igual que la clase pasada, de que lo importante era el remarcar metal y no metal, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo que era una fórmula molecular? ¿Sí? Que decíamos que están
en una fórmula molecular, mediante símbolos, yo escribía los elementos que formaban parte de ese compuesto, y después decía cuál es la cantidad real de átomos en relación uno con otro. Tengo 2 átomos de sodio por cada uno de azufre y 4 de oxígeno cuando formo el sulfato de sodio. ¿Bien? Otros conceptos importantes a tener en cuenta a la hora de formular es lo que es la valencia. Las tablas periódicas, algunas de ellas tienen en la parte de atrás una especie de cuadro donde están las valencias. Dice el nombre del elemento, no el símbolo, sino el nombre. Creo que tiene otras 2 cosas más también esa tabla, pero tiene la valencia. La valencia está escrita en forma de números romanos. ¿Y qué me indica la valencia? Es la capacidad que tiene ese elemento de poder combinarse con otros. Yo estoy queriendo formular ahora, ¿sí? Estoy queriendo ver las funciones químicas, por lo tanto tengo que formularlas. Para poder formular tengo que saber cómo se pueden combinar con otros elementos. Y esa capacidad me la va a dar la valencia. Necesito conocer eso. ¿Qué pasaba en el chat? Entonces, la sal no oxigenada se llama aloidea o sal de hidrácido, chicos. La pregunta. ¿Encontraron la tabla periódica? ¿Todos tienen esa tabla periódica que tiene atrás el cuadro? Sí, profe. Algunos lo traen y otros no. Sí, bueno. Para los que no lo traen, también tienen otra forma de tener información, que en general la traen todas, es así, por más que traigan o no la valencia, atrás también traen los números de oxidación. El problema con el que se pueden encontrar muchas veces con los números de oxidación es que en el mismo cuadradito, ¿sí? Si ustedes miran el de referencia, les va a decir dónde están los números de oxidación, y los números de oxidación que están en la tabla periódica son todos los números de oxidación que puede tener ese elemento. O sea, a ver, algunos de ellos ustedes no usan. Entonces, por ahí se les puede complicar. Los números de oxidación pueden ser positivos o negativos, pero es exactamente lo mismo que la valencia, la capacidad que tienen de combinarse. ¿Por qué van a tener más? Porque va a depender de que si el elemento trabaja de una manera u otra, vamos a ver, y por eso es que va a parecer como que tiene mucha información cuando hablan del número de oxidación en la tabla periódica. Si pueden tener la que tiene valencia, siempre es más clara para poder, al principio, al menos cuando todavía no tenemos un manejo de la información, cómo usarla. Y la diferencia nomás es que va a estar en forma de números y con signos positivos o negativos. Recuerden que no es matemática, por lo tanto los signos positivos se escriben, ¿sí? No es como... ¿Cuál es el tema? Que un mismo elemento, según cómo se comporta en esa fórmula, va a poder tener más de un valor de número de oxidación. Sin embargo, de valencia tiene uno solo. ¿Bien? Eso también los puede confundir un poquito. Entonces, en las reglas, para poder formular, necesitan conocer esto, que no hay otra forma más que estudiarlas de memoria, ¿sí? Las reglas de los números de oxidación. Hay una regla de los números de oxidación que para mí, siempre que estoy hablando de formulación, es la regla de oro, le digo yo. Donde si yo tengo una fórmula, o estoy formulando, y estoy colocando los números de oxidación de todos los elementos que forman parte de esa fórmula, la suma de esos números de oxidación me tiene que dar 0. Si yo estoy formulando y estoy poniendo los números de oxidación y no me da 0, algo yo estoy haciendo mal. Si los profes me dieron una fórmula y al poner los números de oxidación no me da 0, o la fórmula está mal, que puede ser en el copy-paste, los profes alguna macana se mandaron, o puede que yo esté poniendo mal los números de oxidación. Entonces, por las dudas le voy a decir, profes, esto a mí no me cierra, no me da. Bien, por eso tenemos las evaluaciones de manera sincrónica, porque entonces ustedes podemos tener una charla sobre algunos temas de que a ustedes algo no les cierra, y obviamente cuál va a ser la respuesta del profe, tiene que dar porque está bien escrito, si es que está bien escrito, y si no, espera, hay un error, les paso bien la fórmula, ¿sí? Esa es la idea de que sea sincrónico, ¿sí? Además de controlarlos. Bien. Otra regla de los números de oxidación es que siempre que, si yo estoy hablando de formular, van a ver que las principales que yo voy a hablar son siempre de elementos combinados, porque cuando yo hablo de una fórmula química,
estoy hablando de más de un elemento, ¿sí? Al menos dos, mínimamente dos, que se combinan. Entonces voy a hablar del En el oxígeno. chat están preguntando por el cloro. Dice que indica 6 números de oxidación, pero 4 números de valencia. ¿Sí? Ya vamos a hablar, no se preocupen. Lo que pasa es que hay un número que es el 4 y el 6, que no son tan comunes y se usan para compuestos muy raros que ustedes no lo van a usar. Por eso es que están ahí. No se preocupen que eso pasa. Por eso es que muchas veces les digo, miren los números de valencia, por lo menos por ahora. En el caso de los chicos de química general, cuando lleguen a inorgánica, ven esos casos raros y ahí ven cuándo se usan y cuándo no. En el caso de ustedes no lo van a ver, no llegan a inorgánica, así que vemos la parte de química inorgánica muy sencilla, como les dije más adelante. Bien, el oxígeno combinado siempre es -2, excepto peróxidos. Lo bueno es que ustedes no ven peróxidos, no vamos a formular peróxidos nosotros. Entonces está piola porque no la vamos a usar. Lo importante es que sea -2. ¿Sí? Estoy mirando la hora porque por ahí yo me pongo a hablar y no me doy cuenta de la hora que es. Tenemos hasta las 18:30, ¿verdad, chicos? 18:45 creo, igual nosotros la avisamos, profe. Bueno, gracias. Avísenme 20 minutos antes por las dudas que me vaya de hora. Bien. ¿Qué pasa si el hidrógeno es el que se combina? ¿Vieron cuando estábamos haciendo elementos que había, mirando las funciones químicas, ustedes vieron que había en las funciones químicas generalmente, vamos un poquito para atrás, siempre había involucrado hidrógeno y oxígeno. Fíjense que son de los que vamos a hablar, de hidrógeno, oxígeno, metal y no metal, cuando leemos el número de oxidación. El hidrógeno combinado siempre es +1, exceptuando hidruros metálicos, ¿sí? Esta excepción me la tengo que saber. ¿Por qué? Porque en la teoría, a lo mejor los profes me van a pedir hidruros metálicos. Yo tengo que saberlo de la excepción. El metal, cuando esté combinado, siempre va a ser positivo e igual al número de valencia con el que trabaje. Si yo veo el caso del sodio, si ustedes miran la parte de la tabla periódica cuando habla de valencia, el sodio tiene una sola valencia posible. ¿Cuál es esa valencia? ¿Cómo dijo, profe? El sodio, ¿qué número de valencia tiene? 1. 1, ¿sí? Tiene solo esa opción. Entonces ahí yo siempre voy a saber que cuando haya sodio en alguna fórmula, siempre su número de oxidación se va a hacer +1. ¿Por qué? Porque la valencia no hay opción. ¿Qué sucede si yo tengo cobre en mi fórmula? El cobre también es un metal. Buscan los números de valencia que puede tener el cobre. 2 y 1. 2 y 1, o sea, que dependiendo cómo se encuentre combinado ese cobre. Yo estaba leyendo cómo es el estado de oxidación. Sí. ¿Qué me quieres decir con eso, Martín? No sé si está bien. Por eso. Sí, vuelvo a decir, recuerden que en los estados de oxidación es probable que tengan mucho más números de los que generalmente ustedes van a usar en química para ICI, ¿sí? Cualquier cosa, en un parcial ustedes pueden preguntar, profe, ¿cuáles son los números de valencia para tal elemento? Y nosotros podemos darle una idea, ¿sí? De cuáles son los valores posibles. Lo que no podemos a cada rato estar diciéndoles, por lo tanto, aprendan a trabajar con su tabla periódica. Vos ahí habrás visto que el cobre tiene +1 y +2, ¿o no, Martín? Sí. Bien. ¿Algo más tiene? Sí, una cachilada de números también, pero no creo que venga al caso. ¿Viste? Bueno, ese es el problema, que ustedes pueden tener tantos números que se van a marear, ¿sí? Entonces yo te diría, si es posible que puedas conseguir o fotocopiar una No, sí tabla tengo, periódica. atrás tiene la valencia. Listo, da la vuelta. Cobre. Encima está por abecedario, o sea, bastante sencillo Sí. buscar. Cobre, 2 y 1 y 2. Lo mismo me parece. ¿Viste? Es más fácil. Ya lo viste en la tabla periódica, es metal, está a la izquierda de la escalera. Claro. Listo, entonces positivo. 1 o 2, depende cómo esté trabajando. Entonces,
veremos que hay elementos donde rápidamente me voy a dar cuenta cuál es el número de oxidación que tiene, y habrá elementos que tendré que desmenuzarlo para saber con cuál está trabajando. Si hay compuesto en la cual yo tengo que probar a ver cuál es. Siempre va a haber una sola opción, ¿sí? No se puede dar que se cumpla la regla de oro con más de una opción, ¿sí? Siempre hay una sola. Ya vamos a ir viendo entre la clase que ven hoy y las clases que van a ver 2 miércoles seguidos, van a entrar más en este tema y lo van a poder desmenuzar más. ¿Qué sucede? El metal siempre es positivo. Vamos a un ejemplo de por qué. Fíjense, si yo formo un hidruro no metálico, por ejemplo, el hidruro no metálico lo puedo formar con el cloro. El cloro es un no metal, ¿sí? El cloro va a trabajar, yo les adelanto, con el menor número de valencia que pueda tener. ¿Cuál es el menor número de valencia del cloro? No de número de oxidación, el menor número de valencia. 1. ¿Sí? ¿Sí? Y podemos trabajar un hidruro metálico con el sodio. ¿Cuál va a ser el del sodio? También 1. También 1. Bien. Acá le voy a poner 1. Acá al hidrógeno no le voy a poder poner signo. ¿Qué me dijo el hidruro metálico? En el caso del hidrógeno, en el hidruro metálico siempre va a ser la excepción. Y la excepción de esa regla hace que el hidrógeno ahí, en lugar de ser más 1, va a ser menos 1. ¿Sí? Pero de acá no me dice que sea la excepción. Entonces le voy a poner más 1. Pero yo no sé cuál es la regla del no metal, ¿verdad? No llegamos todavía. Vamos de vuelta. Porque ahí la profesora adelantó. El no metal no tiene regla. El no metal dice, a ver, a mí me conviene combinarme con vos, me voy a combinar. Y me voy a adaptar. ¿Sí? Yo voy a hacer positivo o negativo según la circunstancia. Epa. Vamos para atrás entonces. ¿Cuál es la regla de oro, dijimos, de los números de oxidación? ¿Sí? Cuando se combinan 2 elementos o más, la suma, ¿cuánto tiene que dar? 0. 0. Menos 1 más 1, ¿cuánto me da? 0. 0. Este cumple la regla de oro. Profe, Sí. ¿el oxígeno siempre lleva menos 1? El oxígeno es menos 2. Perdón, el hidrógeno. El hidrógeno siempre más 1, menos el hidruro metálico donde es menos 1. Y acá está la explicación de por qué. Porque si este fuese más 1, por más que yo le sumo siempre un metal, que el metal siempre es positivo, nunca me va a dar 0. ¿Sí? Okay. Como el no metal se adapta, ¿qué hará el no metal? ¿Tendrá positivo o tendrá negativo? Negativo. Tiene negativo. Negativo. Le dijo el metal, no te hagas problema, que yo me arreglo chiquito. Y ahora sí, más 1 menos 1 me da 0, y este compuesto se puede formar. ¿Qué pasa si el cloro, se combina con el oxígeno? El oxígeno combinado, a no ser que sea peróxido, no vemos peróxido, siempre es menos 2. Y acá no importa cuál sea el valor de valencia del cloro. ¿Qué número va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Es decir, los señales no metales, vuelvo a decir, se adaptan. De tal manera de que si alguna vez le sumo un número positivo a otro número negativo, alguna vez se me puede hacer 0. Si los dos tienen el mismo signo, jamás se va a hacer 0. ¿Está? Bueno, después hay otro par de reglas. Sí. En ese caso, ¿el cloro tendría 2 positivos? Ya vamos a ver. El cloro no trabaja con 2 para ustedes. Pero ya vamos a ver cuando lleguemos ahí. ¿Sí? Yo simplemente estoy hablando de las reglas de número de oxidación para ustedes entrarlos en tema. ¿Sí? Nada más que para eso. Hay otras reglas, 2 reglas que no son las más importantes cuando estamos formulando, pero si estamos hablando de reglas de número de oxidación, tengo que dar. Cuando el elemento se encuentra sin combinar, su número de oxidación es 0. Y esto les va a servir mucho cuando estemos dando la parte de redox. Van a tener que recordar estos números de oxidación, estas reglas.
Y los iones, ¿sí? Los iones tienen carga. Recuerden que los iones son elementos con carga, ¿sí? Entonces, esa carga que tenga va a ser el número de oxidación del ion. Ya cuando veamos iones, vamos a entender. Ahora bien, ustedes vieron que cuando alguien llama a una persona, queremos que la persona que obedezca a nuestro llamado sea la persona a la cual nosotros queremos que venga, ¿sí? Yo no digo Natalia Barrios y estoy esperando que venga Josefina Barrios, ¿sí? Por más que el segundo nombre de Natalia sea Josefina. Si yo le estoy llamando Natalia es porque probablemente no sea la forma en que siempre se la llame, ¿bien? Bueno, lo mismo pasa en química. Nosotros necesitamos ponerle nombre a las sustancias que me identifiquen, que la persona que la vea sepa que es esa, que la persona que la escuche la pueda imaginar. Bien, entonces en el área de química hay un área de la química, digamos, que se encarga justamente de designar nombres a las distintas sustancias químicas, que es la nomenclatura química. La nomenclatura química viene bajada desde, a ver, químicos hay en todo el mundo. Entonces, ¿qué hacen? Los químicos se reúnen en un instituto llamado IUPAC, donde personas, obviamente, de cierta trayectoria, se ponen de acuerdo de cómo nombrar. Debido a las diferentes características, cómo se puede nombrar una sustancia. ¿Bien? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a usar solamente dos criterios a la hora de nombrar las sustancias inorgánicas que vamos a ver. Una es la clásica y la otra es la sistemática. Cuando hablamos de sistemática en esta asignatura, vamos a estar hablando de la que en algunos libros van a encontrar como atomicidad, porque no solamente voy a identificar en el nombre la función química y los elementos, sino también las cantidades de átomos de esos elementos involucrados en esa fórmula. ¿Bien? Ahora vamos a ver ejemplos. En la nomenclatura clásica, también denominada tradicional, se usan prefijos y sufijos que hacen referencias a las valencias o números de estado de oxidación de los elementos involucrados en esa sustancia. Pero también en ese nombre va a estar involucrado la función química. Va a haber algo en el nombre que a mí me va a hacer identificar la función química de la cual estoy hablando. Cuando ustedes lleguen a eso es porque ya van a tener mucho manejo de la nomenclatura. Entonces, la nomenclatura clásica o tradicional estaba relacionada con las valencias. Vimos que habían elementos que tenían una sola forma de combinarse, es decir, un solo valor de valencia, como vimos el sodio, está el zinc, el aluminio, el boro, hay muchos más. Si ustedes miran la parte de atrás de las valencias, van a ver que hay muchos elementos que tienen una sola opción de valencia. En eso no hay problema para nombrarlo, porque obviamente que si yo estoy hablando del elemento sodio, el elemento sodio en la función química en la que esté, iba a estar trabajando con un solo valor que es 1, y es más 1 porque es un metal, ¿sí? Si fuese un número de oxidación. Pero también hay otros elementos que tienen dos opciones, como vimos en el caso del cobre, como vimos en el caso del plomo, hay varios, del hierro, del carbono, que si bien el carbono, si ustedes miran, les aparece solamente la opción de 4, si no se asusten. Pasa que ahí les aparecen las que son estables. Sabemos que el carbono, por ejemplo, puede formar monóxido de carbono, que ahí trabaja con una valencia que no está normalmente en las tablas periódicas. Las terminaciones, y ahí lo que usa la nomenclatura clásica son terminaciones. Terminaciones oso, para la que tienen menor valor, la más pequeña, la primera valencia que encuentro, y la más grande, la segunda que encuentre, terminación ico. Cuando encontramos como el azufre o el selenio, elementos que tienen 3 números de oxidación, yo me voy a encontrar con una que no hay duda que es la más pequeña, ¿sí? Y a esa la voy a llamar hipooso, porque a esa pequeña le van a seguir 2 más. Entonces, a las 2 siguientes le voy a nombrar oso e ico. O sea, voy a usar un prefijo para la más chiquita de todas, para la primera. En el caso del azufre, la número 2. 2, 4 y 6. No me las acuerdo de memoria, pues se los puedo decir, ¿sí? 2 la voy a llamar hiposulfuroso, la número 4 sulfuroso y la número 6 sulfúrico.
También vamos a encontrar como el cloro, bromo, normalmente los elementos de halógenos tienen 4 opciones de valencias comunes. Entonces, la primera, como ya veníamos diciendo, hipo-oso, a la que le sigue oso y a la que le sigue ico, como veníamos diciendo, ¿sí? Las 3 opciones. Pero aparece la cuarta, la más grande de todas, a la cual le vamos a poner per-ico. Y acá viene un ejemplo, ¿sí? De lo que es el pico de pato y oso chiquito. ¿Por qué? Porque los no metales pueden formar sales, y cuando los no metales forman sales, las terminaciones oso, se transforman en ito, y las terminaciones ico se transforman en ato. Cuando vean sales, van a recordar esta filmina del patito y del osito, ¿sí? La verdad que es una pavada, pero bueno, ya que estaba, me pareció divertida. Entonces recuerden, las nomenclaturas de este curso van a ser 2, clásica, también denominada tradicional, moderna, denominada sistemática, y denominada también de atomicidad, ¿sí? Cualquiera de esos nombres las pueden encontrar en los libros. Cuidado, a veces la moderna o sistemática saben haber combinaciones con otra nomenclatura, ¿sí? Así que esta más vale pregúntenos mientras están estudiando si tienen alguna duda. Obviamente en el parcial no vamos a responder dudas de ese tipo. Sí, así es, Brian. Es la manera que tenemos para que se acuerden de las nomenclaturas. Bien, ambas dos se darán cuenta que en el nombre me tiene que indicar la función química. De alguna manera la función química está. Recuerden que la función química me daba la estructura, estoy formulando, por lo tanto la estructura de esa sustancia me interesa, ¿sí? A la vez también me da información sobre su comportamiento químico, ¿sí? En la clásica yo tengo que tener entonces en cuenta el número de valencia como vimos, mientras que en la moderna la cantidad de veces que se repite el elemento en la fórmula. Vamos a ver la primera función química, que es la única que van a ver conmigo hoy. Después van a tener 2 miércoles, 4 horas en total para ver todas las otras funciones químicas. Estimamos que va a alcanzar, ¿sí? Ya después van a seguir con esta parte práctica con los profes nomás. Conmigo van a seguir con teoría, si ustedes miran el cronograma. Entonces, la función química que vamos a ver es la más sencilla de todas, la más... es una binaria, por lo tanto está formada por 2 elementos, son los óxidos, donde siempre va a estar involucrado el elemento oxígeno. Y si ese elemento oxígeno se encuentra combinado con un metal, van a formar un óxido básico, mientras que si el oxígeno se encuentra combinado con un no metal, van a formar la función química óxido-ácido. Cuando nosotros le pidamos función química, que ustedes nos digan óxido, es incompleto, estaría mal porque no nos dicen cuál realmente es. Ya vimos que el comportamiento de un óxido básico no es igual al comportamiento de un óxido ácido. ¿Se entiende? Bueno, hagamos la grabación de... ¿Ustedes ponen el presente, por favor? Ah, no les pedí que se renombren, ¿eh? Pongan presente, chicos, durante 5 minutos, 10 minutos, yo cuando en un rato dejo de grabar. Todas las fórmulas tienen una manera correcta de escribirse. Siempre va el elemento menos electronegativo y luego el más electronegativo, ¿sí? En ese orden generalmente. Pero no solamente explican la parte de electronegatividad cuando se coloca un elemento. Hay otras cosas en juego que cuando vean oxácidos y oxisales van a ver por qué se escribe de esa manera. En este caso, en el caso de los óxidos, siempre va el metal o el no metal y luego el oxígeno. ¿Bien? No importa tanto si hay más o menos electronegatividad, siempre el metal y el no metal, o el no metal y luego el oxígeno. ¿Bien? Es decir, de esta forma. Metal, oxígeno. No metal, oxígeno. ¿Bien? Si ustedes se equivocan, lo ponen al revés, pero los subíndices están bien,
No los vamos a matar. Nos va a doler el ojo a los profes porque estamos acostumbrados a verlo de una determinada forma escrito, pero no les vamos a bajar un puntaje como para hacerlo salir mal por eso, ¿bien? Pero ya que están aprendiendo, apréndanlo bien. ¿Estamos? No cuesta mucho aprenderlo bien porque ustedes están recién aprendiendo. Bien, yo quiero que ustedes sepan que la química de alguna manera está muy cerca de ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿dónde podemos encontrar los óxidos básicos? Los óxidos básicos son más comunes de los que nosotros muchas veces pensamos, porque lo escuchamos así como óxidos básicos y ¡wow! ¡Qué cosa rara! Pero fíjense el dibujito que les pongo ahí. Herrumbre, exactamente, algo tan común que desgraciadamente lo vemos muy seguido, porque generalmente lo que menos deseamos es que justamente nuestras rejas o nuestro pedazo de metal se herrumbre, sí sabemos que es un deterioro, con lo cual queremos evitarlo. Y acá ven que hay otros ejemplos más, como el óxido de calcio, que se conoce como la cal viva, ¿sí? El óxido de zinc, que por ahí sí no es tan común para ustedes, que es un pigmento blanco que se utiliza para fabricar pinturas, óxidos de aluminio, ¿sí? Que son impurezas que generalmente están presentes en algunas piedras preciosas, pero bueno, qué sé yo, el herrumbre creo que es algo que desgraciadamente todos lo conocemos. Chicos, voy a dejar de... ¡Ay! ¿Qué hice? Perdón. Quise dejar de grabar, hice cualquier cosa. Ya seguimos. Disculpen. Voy a dejar de grabar. Bien. Así ya tienen todos el presente. Bien. Los óxidos ácidos también son bastante comunes. ¿Quién no ha estado cerca de algún lugar, alguna industria? Espero que nadie haya tenido que pasar un momento desagradable con el monóxido de carbono, ¿sí? Porque lo peor es que no nos enteramos casi de que estamos frente a, porque es inoloro, lo único que vamos a empezar a sentir dolor de cabeza, descompostura, sentirnos descompuestos si estamos despiertos. Si estamos dormidos dicen que es una muerte linda, no sé, yo no he visto a nadie volver de la muerte para que me cuente si fue una muerte linda o no, así que preferiría no conocer ese tipo de situaciones, pero también los óxidos ácidos son bastante comunes, y bueno, otro óxido con el cual seguramente debemos tener muchas ganas de encontrarnos es el óxido de silicio presente en la arena, ¿sí? En la playa, no solamente ese tipo de arena. Creo que hoy en día todos queremos salir aunque sea en sueños. Bien. Si yo tengo que formular un óxido básico, ¿sí? Me dice el profe, formule un óxido básico. Un óxido básico, ¿qué espero que tenga siempre en esa fórmula? Oxígeno y un metal. Y algún metal, exactamente. Entonces, yo propongo empezar por algo bastante sencillo como sodio y oxígeno. ¿Cómo vamos a hacer una fórmula de un óxido que todavía no sé el nombre? ¿Sí? A lo mejor el profe les pudo haber dado el nombre, como simplemente decirle qué elementos se involucran. ¿Cómo vamos a seguir? Necesito conocer siempre los números de oxidación de cada uno de esos elementos. Oxígeno combinado, -2. Sodio, lo busco en la tabla periódica, es metal, positivo. Doy vuelta a la tabla periódica, valencia, 1, no hay dudas. ¿Bien? Pero si yo sumo +1 menos 2, ¿qué valor me da? -1. -1. -1. No puede pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar algún artilugio matemático que me permita hacer que este +1 se convierta en un +2, simplemente necesitando 2 átomos de sodio, con lo cual la carga total que voy a tener acá va a ser +2. Y de esa manera, +2 menos 2 me da 1. Yo puse este 1 acá abajo, porque yo sé que en la escuela secundaria les hablan de la regla de la cruz. ¿Sí? Profe, Cuando... te doy Sí. un segundo, porque justo me logré conectar acá en Santiago del Estero, es medio complicado la conexión. Yo estoy en Santiago del Estero capital y es horrible la conexión acá. A veces Pero era pasa, para- Emiliano. Sí. ¿Vos querés poder el presente, Emiliano? Sí, profe, por eso. Está bien, no te me preocupes. colocó. Perfecto, No te preocupes, gracias. yo varias veces les expliqué, para mí el tema de presente
no significa que vayan a promocionar o no la asignatura, sino que significa por ahí poder saber si es que no puedo llegar a ustedes, pero están siempre en clases o no. O sea, me da otros indicios nada más, ¿eh? No te preocupes, yo si me acuerdo te pongo el presente, pero no te va a cambiar nada. A mí lo que me interesa es que estén en clases por ustedes para que les sirva. Si a ustedes no les sirve, no tiene sentido que estén en clase tampoco, ¿sí? Bien. Exacto. Entonces, ¿cómo se formula esto? Fíjense, cuando hay un solo átomo de ese elemento, yo no pongo el número 1. O sea, simplemente escribiendo simbólicamente el oxígeno, que es una O, yo ya estoy diciendo que está presente, ¿sí? Que hay 1, ¿sí? Estoy diciendo lo mínimo, 1. Entonces, un óxido básico del sodio se va a formar con 2 átomos de sodio por cada un átomo de oxígeno, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Vamos a elegir un ejemplo con hierro, ¿sí? También es un metal. Profe, disculpe, Sí. hay compañeros por el chat que están preguntando cómo sería la regla de la cruz. Que no se preocupe porque no la quiero enseñar, no me gusta la regla de la cruz. Gracias por avisarme. Tranquilos nomás que si la vieron en el secundario, quieren usarla, úsenla, pero no me gusta. ¿Sí? Igual que no me gusta a partir del sodio más el oxígeno que me da el óxido. A mí me gusta formular directamente. Yo quiero llegar a la parte en donde yo le doy el nombre y ustedes puedan escribir, ¿sí? O al revés. Yo le doy la fórmula y ustedes me dan el nombre sin tener que contarme que el sodio se combinó con el oxígeno, ¿sí? Así que no se preocupen. Cada profe por ahí tiene sus ocurrencias de este tipo, ¿sí? Así que no se preocupen si no la saben, porque también los chicos de práctica, si la necesitan, se la van a comentar, y si no, no vamos a hacer hincapié en eso. Bien. Otro elemento, si yo les digo, a ver, fórmenme un óxido, pero con hierro. Ustedes van a dar vuelta a la tabla periódica, ¿y con qué se van a encontrar en la parte de valencia? 2 y 3. 2 y 3. ¿Y ahora qué quiere la profe? Y bueno, va a estar complicado. Algunos me van a elegir trabajar con el 2 y otros van a elegir trabajar con el 3, ¿verdad? O sea, cada uno. Algunos me dirán, bueno, voy a hacer este, y otros me dirán otro. Y yo voy a tener que decir que está bien, porque si no fui clara, ¿sí? Me veo en la obligación. Bueno, justamente como el hierro y puede tener cualquiera de los dos, nosotros vamos a formular los dos y vamos a ver cómo se nombran, de tal manera de que cuando yo les pida el nombre y ustedes me escriban lo que yo quiero, no lo que a ustedes les parece que la profe quiso, ¿sí? Óxido férrico y óxido Tranquilo, Ferroso. Martín. Tranquilo, no me maten la clase porque se complica, ¿eh? No, me acuerdo de la Tomar secundaria. nota a los que me Esto están es lo único matando que ahí. me acuerdo. O sea que mi viejo bioquímico. Ah, Tranquiloso los muchachos. mira vos, bueno, a ver, ese nombre, no sé si está Sergio acá, pero está Sergio acá, ese por favor que el papá no esté el día que le tomamos el parcial, ¿eh? A ese le vamos a hacer no. mover la cámara, todo para que no esté el papá. ¿Viste? Reveló su Complicada ese secreto. tipo de información que nos den. Bueno, a ver chicos, vamos acá. ¿Qué pasa si tengo más 2 y menos 2? Si yo sumo, ¿cuánto me da? 0. 0. Es decir, entonces, para formular este compuesto, no necesito escribir lo que les habían enseñado con la regla de la cruz, ¿sí? Simplemente yo veo que da 0, listo, es 1 de cada uno. La relación hierro-oxígeno es 1 a 1. ¿Estamos? ¿Qué sucede acá? Más 3 menos 2 no me va a dar 0. ¿Bien? Necesito buscar algún artilugio matemático capaz de poder igualar cargas, para lo cual yo voy a necesitar 2 átomos de hierro por cada 3 de oxígeno. ¿Bien? Y de esa manera formar ese segundo óxido del elemento hierro, pero ya con su mayor valencia. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Fíjense que yo a todos les hice doble flecha. Primero vamos a hacer la nomenclatura clásica y luego la tradicional. En el caso del primer ejemplo, yo sé que la palabra que me va a identificar la función química es la palabra óxido. Si yo les digo que es de sodio, ustedes van a escribir este. A lo que yo no puedo decir es óxido de hierro, porque ustedes no van a saber cuál darme. ¿Bien? Entonces, en el caso de que tenga una sola opción de valencia, es de fulano.
puede que lean óxido sódico. Nosotros no usamos eso. ¿Bien? Entonces, si ustedes lo leen en algún lado, no lo usen, es una nomenclatura vieja. O los peróxidos para el caso de los otros óxidos que ahora vamos a ver, anhídridos, ¿sí? Que ustedes no lo van a ver tampoco, ¿sí? Ya cuando lleguemos a los otros óxidos les explico lo de anhídridos. Profe, Bien. Sí. Sony 25, era para avisarlo. Me apuro. Bien, entonces, óxido de sodio. Acá no puedo decir óxido de hierro y como dijeron los compañeros que me mataron el chiste, óxido ferroso y óxido férrico. Eso porque sabían que yo me iba a atrasar mucho. Bien. En la otra nomenclatura yo tengo que decir función química y cantidad de veces que se repite. Para decir que existe oxígeno, y como el oxígeno me identifica el óxido, yo voy a usar la palabra óxido para decir cuántas veces hay. Si yo quiero, puedo usar monóxido. Esto que está tachado acá es porque no es obligatorio usar la palabra mono para decir que hay uno solo. Monóxido de disodio. Tengo 2 veces sodio. ¿Cómo voy a nombrar este en la nomenclatura sistemática? El oxígeno lo voy a nombrar óxido. ¿Cuántas veces tengo oxígeno? 1. Puedo llamarlo monóxido o puedo llamarlo óxido. Al hierro, ¿cuántas veces lo tengo? 1. Entonces puedo llamarlo monóxido de monohierro o monóxido de hierro u óxido de hierro. Cualquiera de las 4 opciones que di están bien. Y en la última, ¿cómo lo voy a nombrar? Trióxido de hierro. hierro. De hierro. Puede pasar al revés, que los profes les den la fórmula, el nombre, y ustedes tengan que formular, que es como el caso del ejercicio 1, que ustedes van a tener que resolver para mañana, ¿sí? Van a buscar los óxidos que hay ahí, identificar si son básicos u ácidos, óxidos básicos u óxidos ácidos. ¿Qué pasó? Esto va después, me adelanté. Cambié de lugar, las filmes están mal, ¿sí? Bueno, vamos a ver óxidos ácidos. Los óxidos ácidos se forman iguales que los óxidos básicos. La diferencia es que en lugar de acompañar un metal, va a estar acompañado por un no metal. Entonces, a mí se me ocurrió acompañarlo por el metal cloro, que tiene 4 opciones de valencia, es más rico en nombres, entonces trabajarlo de esta manera. Nuevamente miro, más 1 menos 2 no me da 0, por lo tanto voy a necesitar 2 veces cloro por cada 1 vez de oxígeno. Lo mismo me va a pasar con el caso del cloro más 3, que son la otra opción, la segunda opción. ¿Sí? Paso rápido esto, que es exactamente igual a lo que estuvimos haciendo y tengo poco tiempo. ¿Se entiende lo que hice acá o no? Sí, profe. Sí, profe. Todos, ¿verdad? Si no, vuelvo atrás. Bien. Bien. Bueno. Entonces, ahí vemos las 4 fórmulas de óxido de cloro. O sea, imagínense si yo les digo que me hagan un óxido de cloro. Cada uno hace cualquiera de estos 4 y todos están bien. Bien, pongámonos de acuerdo y pongámosles nombre, así cuando yo pido un óxido, ustedes hacen ese. Nuevamente, nomenclatura clásica primero y luego sistemática. En la nomenclatura clásica, ¿se acuerdan cuando había 4 opciones? La primera era ibuoso, la segunda oso, la tercera ico y la cuarta perico. ¿Cómo se va a llamar? Óxido, porque es la función química óxido. Hipocloroso. ¿El segundo? Óxido cloro. Cloro 2, oxígeno 3, ¿cómo se llamaría? Óxido cloroso. Óxido cloroso. Cloro 2, oxígeno 5. Clórico. Perfecto. ¿Y el último? Periclórico. Perclórico. Perclórico. La I no, perclórico. Per e ico, Bien. Ahora, la nomenclatura tradicional es exactamente igual a la que estábamos viendo, diciendo la cantidad de veces. Un solo oxígeno, monóxido, ¿sí? U óxido de dicloro. Si yo hubiese puesto monóxido acá, estaría bien también. El segundo caso, ¿me dicen el nombre?
Trióxido de dicloro. El otro, Pentaóxido de dicloro. fíjense, ahí voy a tener Pentóxido. dos vocales fuertes, la A y la O, pentaóxido. Entonces, ¿qué pasa? Gana, ¿sí? Una de ellas se llama pentóxido. Y el 7 es hepta, por lo tanto queda heptóxido de dicloro. Bien. Bueno, ahora sí voy a volver para atrás. Yo ya sé por qué lo puse ahí. Ahora me adelanté porque estaba pensando en los óxidos ácidos. Pero acá lo que les queda más claro es cómo vamos a usar, usamos el hepta, ¿sí? Las terminaciones. Y acá pongo ver aclaración en oxisal, porque cuando ustedes vean oxisal con los profes, van a tener en cuenta que hay un cambio, no se usa di, se usa otro, y cuándo se usa y demás. Profe, La presentación está en el campo. Yo las voy a subir hoy. Hoy las subo. ¿Bien? Gracias, Bueno, profe. ¿qué pasa en el ejercicio que ustedes van a tener que hacer para la clase que viene? No sé si tenemos un ratito. ¿Sí? Ustedes van a 15 minutos partir... habría. tenemos tiempo. Entonces, ustedes van a partir del nombre, ¿sí? A veces la nomenclatura puede ser... No me da la... No, está compartiendo, profe. Aguanta. No, porque estoy buscando la... Voy a buscar un Word nomás. A ver si tengo acá... Denme un segundito más, ya que estamos acá. A ver si tengo a mano la guía de problemas y vemos un problema real, porque me apuré tanto que al final... La guía de trabajos cualquier prácticos, cosa... profe. ¿Cómo? La guía de trabajos prácticos. La guía de problemas. Acá está. Aguántenme, vamos a compartir la guía de problemas en el... Y vamos a hacer algún problemita. Tengo tantas cosas abiertas que hace que sea muy difícil guardar elegir lo que tengo que abrir. Profe, Sí, porque tengo tantas cosas abiertas a la vez. Aguántenme que esto viene lento. Yo soy de otra generación. Todo no es tan amigable para mí la computadora. es lo mismo que nos dé un tubo de ensayo a nosotros, profe, no vamos a saber qué hacer tampoco, así que... Sí, bueno, pero ustedes con el tiempo van a saber qué hacer, así que no se preocupen. Nosotros siempre decimos al segundo cuatrimestre ya venimos como que sabemos y a veces todavía nos falta. Esto sí ya estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. La guía de problemas. Bien, ustedes van a ver en la guía de problemas, tienen un marco teórico, tienen las distintas funciones químicas, tienen las nomenclaturas, o sea, tienen mucho que los pueda ayudar para poder resolver. Yo ahora les voy a agregar también una especie de ayuda para estudiar la unidad 1, ¿sí? Una guía de preguntas y demás como para poder comprender la unidad 1. Y es muy probable que les avise, obviamente, antes y agregue algún trabajito, ¿sí? Algún trabajito, pero de autocorrección para que ustedes usen el campus en un formulario, simplemente para que ustedes se queden tranquilos, a ver cuánto saben, qué es lo que no saben, qué es lo que les quedó duda de la unidad 1. ¿Sí? Cuando yo pueda armar, voy a ir armando ese tipo de cosas que los pueda ayudar. ¿Todo Bien. eso, profe, influye en la nota o no? ¿O son más para nosotros nomás? Ese es para ustedes, ¿sí? Ese es para ustedes. Lo que influye en la nota, ya les dije lo otro, esto yo cuando pueda les voy a armar para que ustedes puedan servirles. Bien, fíjense acá, tengo óxido cloroso. Hagamos de cuenta que no vimos recién esto, ¿sí? Si yo leo óxido cloroso, hasta ahora que ustedes vieron solamente los óxidos, fácil. ¿Qué elementos están acá? Con ese nombre. ¿Qué elementos voy a escribir en la fórmula química? Dos moléculas de cloro y voy a escribir una... cloro y voy a escribir oxígeno. Aguantamos un ratito, ¿sí? Así le vamos esperando con tiempo. Si yo le pusiese números de oxidación a esto, yo voy a buscar
El óxido, siempre que esté combinado, es -2, ¿verdad? Sí. Lo voy a poner como subíndice. Si me dice cloroso, voy a buscar en la tabla periódica y me voy a encontrar que el cloro tiene 4 opciones. ¿Va a ser la más chiquita de todas? No. La ¿Va a ser la que decide? La segunda. La segunda Bien. es. ¿Qué número va a ser Va a ser la entonces? de 3 de estado de oxidación. Perfecto, 3. Ahora, mi pregunta es, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo porque es un no metal y el no metal ve que le conviene, ¿sí? Bien. Si yo sumo más 3 menos 2, ¿me da 0? No. 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 Necesito para ello, como habíamos estado viendo, 2 veces cloro, ¿sí? Y 3 oxígeno. veces oxígeno. Muy bien. Entonces, si tengo que escribir la fórmula química, la voy a escribir bien, como corresponde, que es sin los números de oxidación, que es cloro 2, oxígeno 3. ¿Sí? El 3 como subíndice, que me indica la cantidad de veces de ese elemento, y el 2 como subíndice. Esta es la fórmula química. Todo lo demás me ayudó a llegar a la fórmula química, pero la fórmula química es esta. ¿Cuál es la función química que me pide el cuadrito? ¿Cuál es la función unión del química? cloro y el... Óxido, ácido. Ácido. Porque es un metal. Exactamente. ¿Cuál es la nomenclatura que me falta? La sistemática. ¿Cuál es el nombre que va a tener? Trióxido. Trióxido de dicloro. Exactamente. Bueno, ustedes miren, acá se van a encontrar con algunos compuestos que tienen un nombre que ustedes todavía no conocen, ¿sí? Esos que tienen nombre y fórmulas que no conocen, todavía no lo van a hacer. ¿Es Se plomo los van a explicar el que dice plúmbico? Sí. Este no. Este ya tiene un nombre que vos no conocés. Hidróxido, vos no lo conocés, por lo tanto no lo vas a hacer. Pero todos los anteriores los tienen que tener resueltos para el miércoles mañana. ¿Sí? Y cualquier duda que tengan, ahí van a aprovechar con los profes para poder sacarse las dudas. ¿Bien? Con esto, a mí me alcanza para decir, bueno, hemos terminado con lo que le corresponde a la clase de hoy. Yo ahora hago esos arreglitos que quería hacer en el PowerPoint y ya estoy subiendo en un ratito entonces